tal, familia? Estamos en nuestro segundo culto de Revolución Live y estamos gozosos de que todos estéis bien. También da gracias a aquellas personas que nos están viendo y que nos estás permitiendo entrar a tu hogar. Deseamos que este culto sea de gran bendición para tu vida y que podamos adorar todos juntos y poder escuchar la palabra de Dios. Así que inclina tu rostro y vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por este día, Señor, por un día más de vida que nos has brindado, Padre, Señor, y tú seas ayudándonos, Señor, a hacer luz en esta ciudad, Padre, Señor. En estas circunstancias, en tiempos difíciles, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Confiamos en ti y que tú seas siempre enaltecido, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a dar paso a la alabanza y que podamos adorar todos juntos. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Aún en mis temores, sé que me aceptas. Llévame otra vez, mi vida te entrego para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación.
esperanza, eres mi castillo. Mi Dios poderoso en quien confiaré. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta. Y tu fiel amor nunca deja de ser. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estar. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estar. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. En tu presencia hay restauración. Sumérgeme en tu amor. Encuéntrame buscándote. Y con tu voz transfórmame. En tu presencia hay restauración. Sumérgeme en tu amor. Encuéntrame buscándote. Y con tu voz transfórmame. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. Y no hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo y merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bueno, el culto de hoy me toca darlo a mí y quería empezar dándole un título a esta pequeña reflexión que voy a hacer. Y lo he titulado con una pregunta, y es: ¿cuánto conocemos a Dios? Y aquí quiero dividirlo en dos partes, o mejor dicho, en dos actitudes que hemos podido tener a lo largo de nuestra vida cristiana. Esto es, la actitud de que nos creemos las personas que lo sabemos todo y las personas que hemos actuado por emociones. Entonces, quiero hacer énfasis a estas dos actitudes erróneas que nos hacen pensar de que sabemos todo de Dios. Y el primero que quiero tocar es la persona que se cree que lo sabe todo. Y para esto quiero hacer mención de la parábola que conocemos muy bien, o si no la conocemos, del hijo pródigo, que está en Lucas 15, del 11 al 32. Y aunque ya lo sabemos y no lo voy a leer todo, bueno, mejor dicho, no lo voy a leer, simplemente lo voy a ir contando poco a poco porque he cogido esta historia. Bueno, en esta historia se ve la vida de dos hermanos y el padre, en el cual el hijo menor decide decirle a su padre que le dé toda su herencia porque él no quería seguir trabajando para su padre. En cambio, está el otro hijo que se queda fielmente al lado de su padre para seguir trabajando en la casa. ¿Por qué he cogido estos dos personas? No, ¿por qué he escogido esta historia? Esta historia tiene a estas dos personas, a estos dos hermanos, que nos muestra la actitud de uno que pensaba que lo sabía todo y decide irse de listo delante de su padre y le pide toda la herencia para vivir la vida, porque él pensaba cómo iba a ser la vida y que con el dinero lo iba a conseguir todo. Y vemos que finalmente se da cuenta que tras gastarse todo el dinero en distintas cosas, decide volver a casa, pero con una actitud avergonzada, pidiéndole perdón a su padre por esa actitud mala que tuvo hacia él. Vale, entonces tenemos a este primer personaje que decide irse de casa y decirle a su padre que le dé todo, porque pensaba que con el dinero iba a resolver su vida. Y por otra parte tenemos al hermano mayor, a ese hermano que se queda al lado de su padre trabajando fielmente, pero vemos que al final de esta historia, en los últimos versículos, el padre recibe al hermano con un gran banquete y vemos la actitud del hermano mayor, que es enfadarse contra su padre, porque no entendía por qué le hacía gran recibimiento tras el maltrato que recibió de parte de su hermano menor. Y a pesar de que su padre le explica de que el hermano ha pasado de muerte a vida, ¿qué ha pasado de muerte a vida? ¿Qué ha pasado de muerte a vida? No consigue entenderle el hermano mayor por qué hace esta obra de amor su padre. La actitud errónea que coge el hermano mayor, el hijo mayor, es que pensaba que
quedarse en casa y trabajar al lado de su padre y ver cómo es vivir en una vida de trabajo, pensar que por estar al lado de su padre ya lo podía controlar todo, ya sabía cómo todo funcionaba, cómo todo iba, cómo hay que ser un hombre de buen trabajo, de buen testimonio. Pero vemos que el padre le da ese choque de realidad de que no lo sabes todo, no sabes por qué me alegro cuando tu hermano vuelve a casa. Y eso es las actitudes erróneas que tienen estos dos hijos hacia el padre. Uno por rebeldía y el otro por pensar que a veces controlamos todo. Y esto lo quiero reflejar a nuestra vida. Y es que muchas veces limitamos a Dios simplemente en la Biblia. Pensamos que con leerla 1, 2, 3 veces por completo, desde Génesis hasta Apocalipsis, pensamos que conocemos a Dios a la perfección, que con leer la Biblia es más que suficiente, o simplemente consideramos que la Biblia es un libro de historia, un libro de que nos cuenta distintas parábolas, distintas historias, distintos momentos históricos que tienen, y no somos capaces de lo que realmente significa la Biblia para la vida del cristiano. Sí, es verdad que Dios nos permite conocerle a través de la Biblia, pero no simplemente es el único método o la única herramienta que tenemos para conocerle. Y ese es el error, la actitud errónea que quiero mostrar con esta primera historia, que es que a veces limitamos a Dios simplemente en la Biblia. Y sí, esta es una fuente muy fuerte de conocimiento, y es verdad que cuando tengamos alguna duda de si estamos actuando bien o estamos actuando mal, podemos recurrir a ella para simplemente reafirmar nuestra decisión. Pero no es la única manera de conocer a Dios. Y luego está la otra actitud errónea que decía al principio, que es la persona que actúa por emoción, por el sentimiento momentáneo. Y para esto quiero que veamos la vida de Pedro, bueno, una pequeña parte de la vida de Pedro, que se encuentra en Lucas 22, el 22 y el versículo 33. Es la historia, la pequeña historia que se narra en la Biblia, en la que Jesús anuncia la negación que va a tener Pedro cuando Jesús sea crucificado, ¿no? Y en el versículo 33 le dice: y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Pedro toma una decisión muy rápida, que no se paró a pensarlo, y si nos quedamos simplemente con estas pequeñas palabras de yo estoy contigo hasta la muerte, de seguirte hasta la muerte, quedan unas palabras muy bonitas de confesión de amor hacia Jesús, pero si vemos un poco, analizamos la situación por la que estaban viviendo los discípulos de Jesús, vemos que ya anteriormente, en algunos capítulos anteriores, o también podemos encontrarlo en Mateo, Juan, en cualquiera de los evangelios, vemos que Jesús antes de anunciar su muerte, antes de declarar la negación de Pedro, ya había anunciado su muerte 2 veces, si no me equivoco. Y entonces yo entiendo que los discípulos estaban en una actitud en una situación de estrés o de preocupación, o simplemente de angustia, porque iban a perder al maestro, ¿no? A Jesús, que ya no iba a estar en su vida físicamente. Pero, y esto lo llevó ligado a la actitud de Pedro en este momento en el que le dice a Jesús: yo estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte. Y como decía, ¿no? Al principio puede ser una declaración de amor que queda muy bonita, y si nos quedamos con simplemente estas palabras que hace Pedro, él quedaría muy guay, pero no, esto no es así. Vemos que Pedro era un discípulo
que se caracterizaba por ser muy, muy espontáneo o que o era muy impulsivo a la hora de actuar, y esto le afectaba en decisiones que él tomaba. ¿Y por qué? ¿Y cómo acaba después de que Jesús se ha crucificado? Bueno, en el trance en el que llevan a Jesús a crucificarle, vemos, ¿no?, como Jesús se cumple su palabra, en la que Pedro se dio cuenta de que ya le había negado 3 veces antes de que cantase el gallo. Y si vas al capítulo, en el mismo si en el mismo capítulo en el que estamos, en el capítulo 22, al versículo 62, vemos que no cómo acaba la historia, que dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Se dio cuenta de que había negado a Jesús, de que sus palabras no habían valido nada, que su decisión había sido echada por la borda por él mismo. Y es curioso porque nosotros a veces decimos que conocemos a Dios o tomamos decisiones en nuestra vida cristiana hacia nuestra relación con Dios por momentos, por emociones, o simplemente estamos viviendo una vida cristiana basada en pequeños momentos que nos ha regalado Jesús, momentos sí en el que Él se ha movido, momentos en el que sí Él nos ha regalado algo especial, pero simplemente vivimos de esos pequeños momentos y nos olvidamos de que tenemos que trabajar lo que viene después de ese pequeño momento, que es realmente tener una relación con Dios. Y eso es lo que quería hacer énfasis en esta otra actitud errónea que podemos decir cuando decimos o cuando proclamamos de que yo conozco a Jesús. Está la persona que simplemente ha encajado a Jesús, a Dios, en la Biblia y no ha buscado algo más. Y luego está la otra persona que simplemente ha decidido vivir por pequeños momentos que Jesús le ha dado, que Dios le ha dado, y no se enfoca en lo que viene después y no trabaja su relación con Dios después de ese pequeño momento que Dios te regala. Entonces, ¿qué es lo que viene después tanto de esta historia de Pedro como la historia del hijo pródigo, ¿no? En la historia del hijo pródigo vemos que también que acaba bien para el hijo menor, porque el padre le recibe con los brazos abiertos, le da el perdón que el hijo buscaba. Pero también vemos el hijo mayor, que también tiene ese pequeño cambio de chip en su mente, de que el padre le deja como claro: yo te quiero igual que a tu hijo, yo te quiero igual que a tu hermano, y todo lo que tengo es tuyo. Entonces le manifiesta que a su hijo mayor que no se preocupe, que no está comparando un hermano con el otro, no lo están comparando entre ellos dos, porque el padre había decidido, y es así, que los quiere por igual. Entonces hay ese cambio de mentalidad en el hermano mayor. Y por la otra parte, en la otra historia, en la historia de Pedro, vemos cómo después de que llorase amargamente, pasó un tiempo en el cual los discípulos estaban esperando a la venida de Jesús, estaban dudando de si iba a pasar o no iba a pasar, pero vemos que Jesús luego se muestra, y quizás Pedro estaba buscando, ¿no?, ese momento de pedirle perdón a Jesús por su mala actitud o por su promesa no cumplida. Y vemos en el último capítulo, si no me equivoco, de Juan. Cambiamos a Juan y vamos a buscar Juan. En el último capítulo, en el capítulo 21, versículo 15,
hasta el 19, vemos cómo Jesús tiene una pequeña charla con Pedro, ¿no? En el cual se titula la de apacienta mis ovejas. Y bueno, aquí Jesús le da la oportunidad a Pedro, ¿no?, de pedirle perdón, pero lo hace de una manera distinta, ¿no? Porque Jesús le hace la misma pregunta 3 veces, la de Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro declara, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y en la última, en la tercera, es cuando le muestra, ¿no? Le declara más fuertemente, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces vemos como tanto el hijo pródigo como el hijo como su hermano y la vida de Pedro, vemos que tienen como un final feliz. Que ellos, todos estos personajes consiguen arreglar su situación, consiguen arreglarlo. Y esto que tiene que ver con lo que quiero decir, ¿no? Es, conclusión, que a veces estamos en las actitudes erróneas de limitar a Dios en ciertos momentos o simplemente en la Biblia, y no buscamos el poder de Dios, la gloria de Dios, su paz, su gozo, no lo buscamos. Y esto está mal porque Dios no es simplemente palabra, no es simplemente no es una emoción, no, eso no es Dios. Él quiere que sepamos equilibrar, ¿no?, esa balanza de conocimiento que podemos adquirirlo en la Biblia, pero también de esas experiencias que Él nos regala y las experiencias que nosotros tenemos que buscar en su presencia. Esa es el verdadero conocimiento, y cuando te das cuenta lo mucho que sabes y lo mucho que has experimentado, tienes que volver a recalcular la balanza, buscar el equilibrio, porque lo mucho que has conseguido ahora es tu punto de origen. Ese es lo cero que sabes de Jesús, por así decirlo, o lo cero que has experimentado, para volver a subir en la escala, de volver a conocer más cosas de Dios, a tener más experiencias de Él, ¿no? También en la Biblia nos deja reflejado, ¿no?, esas cualidades que tiene Dios, ¿no? Dice que Dios es infinito, que Dios es no tiene principio ni fin, que Dios es poder, que es incomprensible. A Dios no lo puedes comprimir en un solo aspecto de su personalidad, no lo puedes comprimir en un solo lugar, en una sola decisión que tú hayas decidido tomar. No, Dios es mucho más. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar el equilibrio de conocimiento y de experiencias que puedes tener con Dios, y cada vez que crees que has llegado al máximo, ponerlo, lo que tú crees que es el máximo, a tu punto de origen, y volver a buscar más de Él y a experimentar más cosas, porque como Dios es infinito, tiene una infinitud de cosas que enseñarte, que experimentar en su presencia. Y hasta aquí la pequeña reflexión que Dios me ha dado para compartir. Damos por finalizada nuestra reunión de Revolución Online, así que espero que haya sido de bendición en tu vida todo lo que se haya dicho hoy y que estés meditando durante toda la semana. También decirte que estaremos colgando historias por Instagram, así que échale un ojo. Y nada más, despedirme de todos vosotros y que tengáis una buena semana.